¿Quién y bajo qué perspectiva considera que algo es conocimiento? ¿Cómo hace una cultura para idear una serie de metodologías que validen que un contenido específico sea un conocimiento? ¿Acaso la ciencia, la genética, la cultura o la experiencia personal? Cordial saludo. Mi nombre es Rafael Gonzalo Angarita Cáceres, soy profesor de la Escuela de Filosofía y hago investigación en ética experimental. Nuestra cultura, la cultura que nosotros hemos vivido, ha aceptado que el saber se busca, se accede y se expresa desde contenidos alfabético-vocálicos. Nuestra cultura es una cultura bibliófila. Tal es así que en todos nuestros espacios de aprendizaje, desde la escuela, el colegio y la universidad, se nos invita a que enfrentemos nuestras problemáticas, a que ayudemos a visualizar los modos de resolver problemas a partir de la lectura de libros. Pero nos hemos puesto a pensar que otras culturas que no han asumido lo alfabético-vocálico y por ende lo bibliófilo como centro de su expresión del saber, ¿cómo hacen, insisto, estas culturas para investigar, para acceder y para exponer el saber? En el siglo pasado, cierta antropología clasificó las culturas como culturas con escritura y culturas sin escritura. Esta indicación resultó muy problemática en términos epistemológicos y políticos en la medida en que pareció justificar violencias y colonialismos de toda índole. Sin embargo, otras corrientes de la antropología y desarrollos filosóficos, sobre todo pensados desde la diferencia, hicieron unas fuertes críticas a estas nociones y ampliaron el panorama de la lectura y del ejercicio del saber más allá de lo estrictamente alfabético-vocálico. Lo paradójico de esta cuestión, para mí, es que yo me enteré de todas estas cosas desde mi cultura bibliófila. Yo esto lo leí en libros, yo a esto nunca tuve acceso. Sin embargo, por algunas cuestiones específicas de una investigación académica, me vi en el centro de la cultura Kogi. Los Kogi son un grupo humano ancestral, un grupo indígena que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un sistema montañoso periférico que se ubica al norte de nuestro país, al norte de Colombia. Pues bien, los Kogi, este grupo indígena, accede al saber y lo valida desde una serie de mecanismos ancestrales propios. Para ellos, al saber se accede, por ejemplo, y para continuar con esta indicación, desde la lectura del agua. Pudiésemos decir esta afirmación que suena tan fuerte, casi lapidaria: los Kogi leen el agua. O, lo que es lo mismo, los Kogi saben leer el agua. Si nosotros quisiésemos decir cosas todavía más provocadoras, más fuertes, pudiésemos decir incluso que nuestra cultura, en la medida en que es bibliófila, en la medida en que es alfabético-vocálica, en la medida en que no sabe leer el agua, desde esta perspectiva, puede muy bien considerarse como una cultura analfabeta. No sabe leer el agua. Pues bien, ¿cómo hacen entonces los Kogi para leer el agua? En el caminar por la Sierra Nevada de Santa Marta me he encontrado con una formulación habitual. Los Kogi dicen: tenemos un instrumento muy poderoso. Ese instrumento poderoso se denomina Yatucua, que consiste en una pequeña vasija vegetal, en un calabazo. Este calabazo lo llevan consigo los sabedores ancestrales, el mama y la saca. Mama también es una palabra que en el idioma Kogian se puede utilizar para designar al sol, y saca, a su vez, también designa a la luna. Pues bien,
Cuando se tiene la yatucua, esta vasija, y se está en un sitio sagrado, es decir, en una esuama, se deposita agua dentro de ella y posteriormente se deja caer una piedra ceremonial que se conoce como tuma. Habitualmente se trata de un cuarzo que tiene un pequeño orificio y en la caída en el agua se producen una serie de burbujas. Los sabedores leen esas burbujas que se producen allí y en ese procedimiento encuentran las respuestas para esas investigaciones, para esas consultas que ellos están adelantando. En algunas ocasiones, las respuestas que da Yatucua son directas, en otras son indirectas. Estas respuestas indirectas implican que las sabedoras y los sabedores deben dirigirse hacia otros cuerpos de agua para realizar la investigación. Esos otros cuerpos de agua son lagunas que están ubicadas en algún lugar específico de la Sierra Nevada de Santa Marta. El antropólogo colombo-británico Falsue Parraway hace en su tesis doctoral una comparación con nuestra cultura que a mí me parece absolutamente hermosa. Falsue Parra dice que la Yatucua podría representar para los Kogi lo que es para nuestra cultura un pequeño libro o un manual. En efecto, cuando nosotros buscamos algo en ese libro o en ese manual, es posible que allí encontremos la respuesta. Pero también cabe la posibilidad de que ese manual nos diga que debamos ir a consultar esos datos en otras fuentes diferentes, que podrían ser enciclopedias, colecciones de libros, volúmenes, ¿no? Y Falsue Parraway dice que estas lagunas que se ubican en la mitad de la Sierra Nevada correspondería a lo que es para nuestra cultura esas enciclopedias, esos volúmenes, esas colecciones de libros. Pero a veces en nuestra cultura también requerimos ir a unos lugares como serían las grandes bases de datos o las grandes bibliotecas. Pues bien, este antropólogo nos indica que las lagunas superiores de los Kogi, sus lagunas más importantes, las que están en las partes de arriba de la Sierra Nevada de Santa Marta, corresponderían a esas grandes bibliotecas de nuestra cultura. Así, cuando las sabedoras y los sabedores van a esos lugares, van a estos cuerpos de agua, más o menos repiten este procedimiento que se hace con la Yatucua, es decir, se lanzan una o varias tumas y se leen aquellas burbujas que salen del agua. Pues bien, les contaba hace algún momento que por una investigación académica me vi en el centro de la cultura Kogi. Los indígenas me indicaron que mi investigación debía ser consultada en términos ancestrales. Esta consulta implicaba básicamente determinar si la investigación que nosotros pensábamos acometer beneficiaría a la comunidad o si, por el contrario, representaría algún perjuicio. Se hizo esta consulta en Yatucua con toda esa descripción que hacía hace un momento, y cuando yo vi aquello por primera vez, quedé profundamente conmocionado. Me sentí como un niño ante un dulce, o bueno, la verdad, como yo mismo me siento cuando estoy frente a un trozo de pastel. Dije, yo quiero, denme a mí, por favor, enséñenme a leer, yo quiero aprender a leer el agua. Las personas que estaban allí, todos indígenas, quedaron un tanto asombrados de que alguien de población mayoritaria se interesase por aprender estos procedimientos ancestrales. El sabedor se quedó en silencio y posteriormente me dijo que esa solicitud debía ser también consultada en Yatucua, que debía acudirse al propio sistema cultural Kogi para ver si una persona de población mayoritaria pudiese aprender aquello. Y me dijo que esa misma tarde debíamos dirigirnos a otro esuama, a otro lugar sagrado, para hacer aquella consulta. A mí me alegró profundamente esta noticia.
sobre todo porque yo debía viajar al día siguiente, debía volver a la universidad a encarar todos estos compromisos académicos, administrativos que nosotros tenemos, y yo decía, me parece genial que podamos tener la respuesta en la tarde y así ya me puedo ir un poco más tranquilo. En efecto, cuando fuimos allí a este Suama, el Mama hace la consulta y me dice que Yatukwa manifestaba que yo podía tener esa disposición de aprender. Cuando tuve esa noticia, me emocioné muchísimo, me dio una gran alegría y prorrumpí con una serie de preguntas sin orden, sin concierto alguno. Dije, ¿cómo hacemos? Deme unas indicaciones, yo las apunto aquí en mi diario de investigación rápidamente. Usted puede bajar cada mes a algún lugar donde haya señal telefónica, yo le llamo y usted puede evaluar mis avances y me puede asignar unas nuevas tareas. Y estando en toda esta emoción, me di cuenta que los rostros de todos los indígenas que estaban allí mostraban una gran perplejidad. Entonces comprendí que debía callarme y escuchar. Los indígenas me explicaron varias cosas. En primer lugar, que aprender a leer Yatukwa requiere de un tiempo de 5 años. En segundo término, que aprender a leer Yatukwa hay que hacerlo en una oscuridad absoluta. En tercer lugar, que esa oscuridad absoluta debe ser garantizada en la sierra y que por tanto debía estar en una cueva durante 5 años. En cuarto término, que allí en ese lugar recibiría visita de mamas y de sacas que evaluarían mi aprendizaje y me asignarían tareas. Y finalmente me indicaron que había toda una serie de procedimientos ancestrales que debían ser consultados para determinar cuál era la dieta específica de la persona mientras hace el aprendizaje de la lectura del agua o del Yatukwa. Y esas dietas son diferentes para cada persona. Hay personas, por ejemplo, que no pueden ingerir alimentos sazonados con sal, hay quienes no pueden consumir carne de animal doméstico, hay otras personas que, por ejemplo, no pueden consumir carne en absoluto. Yo confieso que quedé un poco frustrado con estas 5 cosas que me dijeron. Sin embargo, empecé a reflexionar y llegué rápidamente a 2 constataciones. La primera es que aprender a leer Yatukwa representa lo que para nuestra cultura es estudiar una carrera universitaria. En efecto, si tú quieres estudiar algo en ingenierías, en ciencias, en salud, en humanidades, requieres esperar un periodo de tiempo para adquirir las habilidades específicas de esa profesión. En segundo término, pensé en la constatación de que habitualmente nosotros no consideramos todo ese largo recorrido académico que tenemos. En efecto, hemos estado en el preescolar, hemos estado en la primaria, en la secundaria, en el pregrado, en los posgrados, en las investigaciones que hemos hecho incluso después del doctorado. Y esto es un largo camino que nosotros hemos recorrido. En tercer lugar, me emocioné muchísimo también porque allí, en ese momento, viví una idea que yo había leído en un libro. Luis Cayón, un antropólogo colombiano, ha escrito un texto maravilloso que recomiendo. Se llama Pienso, luego creo. Es el trabajo que él hace con los Idemasa, un grupo del Amazonas. Allí, en la introducción de ese libro, Luis Cayón dice que el trabajo de los sabedores y de las sabedoras ancestrales puede muy bien homologarse con el trabajo que hacen las personas que siguen una carrera académica en nuestra cultura. En efecto, pudiésemos hablar de doctores, de doctoras, de pequeñas y pequeños investigadores, estas personas que han realizado algunas investigaciones después del doctorado, y de grandes investigadoras e investigadores, es decir, quienes llevan muchísimo tiempo en esa serie de investigaciones. Pues bien, queridos amigos, esta pequeña anécdota
que les cuento el día de hoy se ha hecho con un pretexto, con el pretexto de invitarlos y de invitarlas a que hagamos el esfuerzo por propiciar un encuentro y un diálogo de saberes. Que hagamos el esfuerzo por ser conscientes de que nuestro saber, el saber de nuestra cultura, no es el único saber que puebla el mundo, que hay otros saberes y otros métodos y otros mecanismos de validación de saberes. Este encuentro y este diálogo al que les estoy humildemente invitando, quizá pueda servir también para afrontar de mejor manera y quizá para vislumbrar alguna perspectiva de resolución de los difíciles problemas sociales, académicos y políticos que enfrentamos en nuestra cotidianidad.